buenas tardes, Honduras. Bienvenidos a Centro de Noticias GOTV. Estamos en la emisión meridiano de este lunes 11 de enero de 2021, completamente en directo desde los estudios de GOTV. Tenemos lo último en información nacional e internacional esta tarde junto a Daneida Valle y Evelyn Sosa. Muy buenas tardes a todos. Gracias por siempre estar pendientes de las noticias en GOTV. Hoy tenemos mucha información para ustedes. Hay que orientar a nuestro pueblo hondureño, a nuestros hijos, a los jóvenes sobre lo que sucede en el país para así poder generar un cambio de lo que no nos parece como hondureños. También le doy la bienvenida a Evelyn Sosa. Buenas tardes, Andrea, y buenas tardes, Daneida, y también a todos los televidentes de Centro de Noticias GOTV. Estamos transmitiendo en vivo en nuestra página de Facebook. Nos encuentran como GOTV Honduras. Ya estamos listos con información para llevársela hasta cada uno de sus hogares. De inmediato le presentamos nuestros titulares. Señalamientos a nivel internacional del actual presidente de la República, Juan Orlando Hernández, podría empeorar por la sentencia de Juan Antonio Hernández en los próximos días. Salvador Moncada, destacado científico hondureño en el exterior, cuestiona el uso de la ivermectina para tratamiento profiláctico contra el COVID-19. Más de 400,000 empleos se han perdido en la micro, pequeña y mediana empresa. Extorsionador.com se han perdido también en la serie de homicidios que confunde a Honduras 5 en las últimas horas con la misma leyenda. En noticias internacionales, tras histórica nevada, Madrid sigue paralizada. Hoy en nuestro tema del día le invitamos a que usted forme parte de lo que vamos a analizar durante este bloque. Bajo medios internacionales vamos a estar leyendo sobre esta noticia que ha movido Honduras. Fiscales presentan nuevas acusaciones de narcotráfico contra el presidente de nuestro país. Esto según Univisión. También vamos a estarles mostrando las versiones de otros medios internacionales y esta es nuestra noticia del día. Así que pongan usted mucha atención. Fiscales federales de Estados Unidos aseguran que el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, protegió al narcotraficante hondureño Giovanni Fuentes Ramírez a cambio de grandes sobornos, incluso usando al ejército para facilitar sus actividades, ahondando en las alegaciones que ya plantearon durante el juicio por tráfico de drogas contra su hermano. El escrito de la Fiscalía se enmarca en el caso contra Fuentes Ramírez, quien fue detenido en Miami el pasado mes de marzo, y en él no se nombra explícitamente al presidente hondureño, al que se identifica como cómplice o co-conspirador número 4, pero su identidad es fácilmente reconocible por las referencias a su cargo y a su hermano Juan Antonio Tony Hernández, que fue declarado culpable de narcotráfico en Estados Unidos. La presidencia de Honduras rechazó las acusaciones mediante un mensaje en Twitter, en el que asegura que la versión de que el presidente Juan Orlando Hernández supuestamente aceptó dinero de drogas de un Giovanni Daniel Fuentes Ramírez o dio protección o coordinación a narcotraficantes es 100% falso y parece estar basado en mentiras de criminales confesos que buscan venganza. En otro mensaje agregó que esta y otras alegaciones oportunistas languidecen ante el contundente hecho de que durante la administración de Hernández, el tráfico de coca por Honduras se redujo de 87% a 4% de 2013 a 2019, según reconocen las publicaciones del Departamento de Estado de dichos años. Esta moción ahonda en las alegaciones ya presentadas previamente por los fiscales estadounidenses que, entre otras cosas, aseguraron durante el juicio contra su hermano tener pruebas de que el presidente recibió más de $1 millón del narco mexicano Joaquín El Chapo Guzmán.
Hernández, que ganó las elecciones en 2013 y fue reelegido presidente en 2017, siempre ha negado las distintas acusaciones, asegurando que las alegaciones provenientes de narcotraficantes confesos, en las que se basa el grueso de la información recopilada por las autoridades estadounidenses, no son creíbles. Y bueno, esta ha sido una nota publicada por EFE, cortesía de ellos, en relación a la situación actual del presidente Hernández en los Estados Unidos, y según las declaraciones de ellos, esa agencia internacional ha presentado esa noticia sobre estos recientes acontecimientos en donde la Fiscalía de Nueva York señalaría al presidente de la República en posibles actos de narcotráfico. Asimismo, lo ha presentado esta agencia de noticias internacionales importante en los Estados Unidos. Hablamos de la agencia Univisión, de quien de cortesía también hemos obtenido una nota presentada en los Estados Unidos que dice, y cita textualmente: fiscales en Estados Unidos afirman que el presidente de Honduras habría protegido a un narcotraficante a cambio de sobornos. Según los documentos presentados en un corte de Nueva York, Juan Orlando Hernández sostuvo supuestamente reuniones con Giovanni Fuentes Ramírez, quien fue detenido en Miami en 2020 por narcotráfico. La denuncia también agrega que el presidente utilizó las Fuerzas Armadas del país centroamericano para el objetivo del que se le acusa. La oposición hondureña ante esta situación se encuentra exigiendo la renuncia del mandatario. Presenta en su versión en univision.com esta noticia ese importante medio internacional. También recordemos que estas noticias no son solamente a través de portales web, sino también ellos presentan sus notas con periodistas y especialistas en el tema, y también han presentado en los diferentes canales en los Estados Unidos y en otros países de importancia a través de estos medios importantes este tipo de información. Esto también está generando polémica porque tras estos señalamientos internacionales se espera también muy pronto la sentencia al hermano del presidente Juan Antonio Hernández para el próximo 26 de enero. Así que hay expectativa en el campo internacional sobre qué puede pasar, si se esperarán también nuevas extradiciones luego de que ya se interponga sentencia a Juan Antonio Hernández por los delitos también derivados del narcotráfico, por los que ya ha sido encontrado culpable en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. A esto también Casa Presidencial ha emitido su respuesta, tal como lo veíamos en la nota que presentaba la agencia EFE, la Agencia Internacional de Prensa, y vamos a dar lectura a esos tweets emitidos por Casa Presidencial con respecto a los señalamientos que ha habido en el campo internacional en importantes medios de comunicación. El 1 de 2 dice: la versión que el presidente Juan Orlando H. supuestamente aceptó dinero de drogas de un Giovanni Daniel Fuentes Ramírez o dio protección o coordinación a narcotraficantes es 100% falso y parece estar basado en mentiras de criminales confesos que buscan venganza. En el número 2 cita Casa Presidencial de Honduras: esta y otras alegaciones oportunistas languidecen ante el contundente hecho que durante la administración Hernández el tráfico de coca por Honduras se redujo de 87% a 4% según las cifras que presenta en este caso Casa Presidencial de 2013 a 2019, según reconocen las publicaciones del Departamento de Estado de dichos años. Esto es lo que ha respondido Casa Presidencial a esos importantes señalamientos por estos medios internacionales, entre ellos la Agencia Internacional de Prensa EFE y también en este caso Univisión. También lo vimos en la agencia de noticias de CNN, en la agencia AP y en los principales medios de comunicación internacionales en el mundo. La agencia Univisión en específico lo titula: fiscales en Estados Unidos afirman que el presidente de Honduras habría protegido a un narcotraficante a cambio de sobornos. Penoso cómo figura nuevamente Honduras en medios internacionales, y es por este tipo de hechos. Claro que sí, vamos a tener siempre la versión de funcionarios del gobierno de Honduras. Vamos a tener una comunicación vía Zoom
con el embajador de Honduras en Estados Unidos, Luis Suazo, en unos momentos, pero vamos a seguir recogiendo el análisis en nuestro país de este tema, Andrea, y es que también todo eso tiene que ver con el juicio, con la antesala de la lectura de la sentencia de Tony Hernández en Estados Unidos, así que vamos a leer antecedentes de ello sobre este tema. Una crisis de imagen ocurre en el gobierno hondureño luego que la Corte de Nueva York expuso un documento de 55 páginas que salpica a funcionarios actuales y pasados con supuestos vínculos con el narcotráfico. Y cabe mencionar, Daneida, que no mencionan específicamente el nombre de Juan Orlando Hernández en ese documento, sino que lo que figura es como el hermano del presidente o incluso como CC4, como se ha venido llamando en los procedimientos anteriores, en donde se ha rendido declaración a diferentes narcotraficantes extraditados desde Honduras, y así es como figura en esos procedimientos penales. Esto es como ha figurado en el campo internacional todo lo relacionado a pues este caso también de Juan Antonio Hernández y que se ha venido desarrollando a lo largo de los últimos años, y ya para este 26 de enero se espera una sentencia. Es decir, en años, ¿cuántos años le van a caer a Tony Hernández? En relación a ese caso en específico, él ha sido señalado por varios delitos, incluso por mentirle a la justicia estadounidense, y se espera que por lo menos como sentencia mínima sean 40 años de prisión para el hermano del presidente, y como máxima son varias cadenas perpetuas o una cadena perpetua con respecto a los casos que se discuten en esa Corte del Distrito Sur de Nueva York. La sentencia ya ha sido aplazada en varias ocasiones porque, número uno, por la pandemia, luego él cambió de defensa y se pasó a una defensa pública. La defensa pública decía de que no había tenido suficiente tiempo para estar cercano al hermano del presidente Hernández por el tema de la pandemia que surgió también el año pasado, y será hasta el próximo 26 de enero que ya surja una sentencia en años al hermano del presidente. Sin embargo, ahora figura en estos medios de comunicación en respecto a este tema en específico sobre un señalamiento posible en esa corte, siempre por parte de los fiscales en este caso, y pues habrá que ver qué pasa si esos fiscales toman acción a través de estos documentos, porque esos documentos estarían revelando reuniones del presidente Hernández con Giovanni Fuentes Ramírez, quien fue detenido en Miami en 2020 por narcotráfico, según lo citan textualmente estos medios internacionales. Eso es lo que ocurre con respecto al caso del hermano del presidente y también esa supuesta vinculación del presidente Hernández también con esos delitos a través de pues esas declaraciones y de esos documentos de esta persona que se denomina en este caso Giovanni Fuentes Ramírez. Usted puede ingresar fácilmente a los portales web y a estos medios internacionales para tener mayor conocimiento sobre lo que está ocurriendo y dar lectura a esos informes presentados. También Luis Zelaya y varios políticos a nivel local han emitido ya su reacción con respecto a esos señalamientos en medios internacionales. Daneid. Bueno, vamos a escuchar en primer lugar un contacto en directo de Fernando Vanegas con Marvin Ponce, el asesor presidencial que ha estado dando declaraciones sobre este tema, así que vamos a tener en unos momentos todo tipo de opiniones de diferentes protagonistas de esta noticia en el país. Jorge Cálix, también diputado de Libre, ha opinado sobre este tema, entre otras personalidades. También otro elemento a destacar son las declaraciones que hoy ha dado una personalidad, un exfuncionario de Honduras, a diferentes medios de comunicación sobre este tema de esa noticia que destacan medios internacionales sobre el mandatario hondureño acusado de supuestamente colaborar con el crimen organizado. Se trata del ex jefe del Estado Mayor Conjunto, quien dice que nunca recibió órdenes del presidente para actos ilícitos y da fe de ello. También dice jamás he recibido absolutamente ninguna orden del presidente de la República sobre algún ilícito, remarca el ex jefe castrense René Orlando Ponce Fonseca. René Orlando Ponce Fonseca
hoy ha dado declaraciones sobre este tema y también dice, este es un ataque sistemático a la institucionalidad que son un baluarte en los países. Yo no he tenido la oportunidad de conocer al señor Giovanni Fuentes, que es un narcotraficante confeso. También dice que los oficiales separados son los que están creando estos rumores y quieren confrontar a una institución y socavar su honor. El ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, René Orlando Ponce Fonseca, afirmó que nunca entonces ha recibido órdenes del presidente de la República para actos ilícitos y también añadió en una entrevista que lo que se presenta en este informe por parte de los señores fiscales de la Corte del Distrito Sur de Nueva York es considerar, según lo que dijo, un tribunal de juristas calificados. En este informe dice que no aparece mi nombre por ningún lado. También dice, yo soy un soldado de honor y por eso salgo de frente alto y vengo a dar la cara. Andrea. Voy a dar lectura a la nota presentada por el Centro de Noticias de CNN en español. Textualmente, esta nota dice: fiscales de Estados Unidos dicen que presidente de Honduras lucró y ofreció protección a presunto narcotraficante. La presidencia de Honduras dice que señalamiento es falso. Textualmente, la nota escrita y redactada por Marlon Sorto de CNN en español dice: documentos presentados este viernes por fiscales federales de Estados Unidos en un tribunal de Nueva York indican que el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, presuntamente lucró al trabajar para introducir cocaína a Estados Unidos junto a un supuesto narcotraficante, señalamiento que la Casa Presidencial de Honduras calificó como 100% falso. De acuerdo con los documentos, Hernández incluso prometió proteger a ese presunto narcotraficante ante un posible arresto y extradición. Los señalamientos contra Hernández, quien no ha sido acusado formalmente por autoridades estadounidenses, surgen en mociones presentadas ante la Corte del Distrito Sur del Estado para que se valide evidencia en un antejuicio contra Giovanni Fuentes Ramírez, un hombre que fue detenido en marzo de 2020 en el Aeropuerto Internacional de Miami y que ha sido acusado de conspirar para importar cocaína a Estados Unidos y de delitos relacionados con uso de armas de alto calibre y dispositivos destructivos, según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. De acuerdo con los fiscales, Fuentes fue uno de varios narcotraficantes que entre 2004 y 2020 pagaron sobornos a autoridades en Honduras, como políticos y oficiales de la ley, para producir y enviar cientos de kilogramos de cocaína cada mes a Estados Unidos vía otros países como Colombia y Guatemala. Fuentes también presuntamente trabajó junto a Juan Antonio Hernández Alvarado, hermano del presidente hondureño y quien fue declarado culpable en octubre de 2019 en una corte de Nueva York de conspirar para transportar drogas a los Estados Unidos, portación ilegal de armas, conspiración para usar armas y dispositivos destructivos y de hacer declaraciones falsas a las autoridades. Juan Antonio Hernández Alvarado se declaró inocente de todos los cargos y decidió no testificar durante el juicio, reportó en ese entonces CNN. Por su parte, Fuentes declaró inocente de los cargos en su contra en junio de 2020, según reportaron medios de comunicación. Abogados del acusado, quien está preso en Nueva York, no respondieron a peticiones de comentarios enviadas el sábado, es decir, este fin de semana, por CNN. También menciona CNN textualmente: el presidente hondureño no es mencionado por nombre en las mociones presentadas por los fiscales en Nueva York. En cambio, lo identifican como CC4, co-conspirador número 4, y lo describen como el hermano de Juan Antonio Hernández Alvarado. Agregan que en 2013, CC4 buscaba ser elegido como el presidente de Honduras, como miembro del Partido Nacional de Honduras. Juan Orlando Hernández ganó la presidencia de Honduras en noviembre de 2013 por el Partido Nacional. Textualmente dice CNN, las mociones presentadas arrojan nuevos detalles de la presunta participación que, según los señalamientos, habría tenido el actual presidente Hernández en la red de tráfico de drogas junto a su hermano y Fuentes. Retoman también, por ejemplo, que CC4 supuestamente recibió en 2013 cerca de $1 millón
de dólares provenientes de ganancias del narcotráfico de parte del ex líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, una acusación que salió a la luz durante el juicio de Juan Antonio Hernández Alvarado y que ha sido rechazada por el mandatario hondureño en repetidas ocasiones. Esto es parte nada más del informe completo que presenta CNN en español en su portal web cnnenespañol.cnn.com, donde usted puede tener acceso a estos medios internacionales que mencionan nuevamente al presidente Hernández. Así es, se trata, Andrea, de un documento de 49 páginas que se publicó en relación con el próximo juicio de Giovanni Fuentes, quien fue arrestado en Miami en marzo de 2020 por cargos de tráfico de drogas y armas y está acusado de trabajar con otros narcotraficantes violentos a gran escala para ingresar miles de kilogramos de cocaína a Estados Unidos. El arresto de Fuentes siguió con la condena en octubre de 2019 también de Tony Hernández. Sobre ello estamos hablando hoy, ya que Honduras es noticia a nivel internacional, ahora supuestamente vinculando a funcionarios del gobierno hondureño, también acusados de ser cómplices del crimen organizado. Esta noticia es a nivel internacional. Hemos mostrado las versiones de varios medios de comunicación que tienen mucha credibilidad o son muy vistos a nivel internacional. Ahora vamos a ver qué dicen en Honduras, qué dice Marvin Ponce. Sobre ello nos informa Fernando Vanegas. Está dialogando en directo con el asesor presidencial Marvin Ponce, que siempre tiene algo que decir sobre estos temas. Así que le escuchamos, Fernando Vanegas. Adelante. Muchas gracias, compañeros. En los estudios, televidentes a nivel nacional. El tema del presidente Juan Orlando Hernández, una vez más mencionado en una corte de Estados Unidos. Me acompaña Marvin Ponce, asesor presidencial, y quien también cuestiona que en este momento la misma oposición y políticos estén aprovechando este tema incluso para hacer campañas políticas. Bueno, hemos visto realmente que en los gobiernos anteriores, anteriores al presidente Hernández, cuando Pepe Lobo, cuando Mel Zelaya, inclusive cuando el gobierno de Maduro, muy pocas políticas de seguridad se implementaron. El presidente Hernández tocó el narcotráfico, tocó la corrupción, tocó temas realmente que tienen que ver con el crimen organizado, las maras y pandillas. Se estructuraron policías militares, se estructuraron la Policía Militar de Orden Público, se creó también la Policía Antimaras primero, después la del crimen organizado. Hemos visto realmente que se ha fortalecido la Fiscalía y una serie de políticas públicas que han sido fuertes. Se reconvirtieron las cárceles, también se han incautado bienes, se ha hecho una persecución sistemática al narcotráfico. Entonces, desde Estados Unidos hay una campaña de sectores políticos que desde antes de la reelección hicieron una campaña contra la reelección y al no lograrla, entonces han seguido tocando el tema del narcotráfico, aprovechando el juicio de don Tony Hernández, que es hermano del presidente. Pero una cosa es el presidente, otra cosa es su hermano. Cada quien es responsable de sus actos y don Tony ya se sometió a juicio. El presidente Hernández ha sido muy fuerte en este tema, que el narcotráfico va a ser reacio y va a tener hostilidad en su gestión, y de hecho lo ha hecho. Ante esa situación siguen aves agorreras desde Washington, grupos de lobby, grupos de lobistas de Estados Unidos pagados, obviamente por sectores políticos de Estados Unidos adversarios a las políticas del presidente, que han estado financiando eso. Inclusive cadenas que han contratado freelancers, periodistas especializados para perseguir al presidente. Hemos visto pro Honduras que han creado una ONG, unos periodistas allá que reciben dinero. Hemos visto también el señor Jeff Earls, que se ha encargado sistemáticamente de perseguir la figura presidencial y la reelección. Y entonces hay una serie de cosas. Lo que sí está claro que la política pública que se ha implementado desde el gobierno ha sido contra el narcotráfico. ¿Y quiénes son los que atestiguan ante los fiscales, que son los que presentan los documentos ante las cortes? Los mismos extraditados, los que han sido golpeados por la política pública, a los que le quitaron los bienes, a los que los expulsaron, a los que se les persigue. Entonces, obviamente, cuando les dicen, les vamos a reducir la pena, y si mencionan a otros, porque ese es el estilo de Estados Unidos para estas leyes de lo que le llaman ellos de colaboración eficaz. Entonces, el colaborador eficaz, que es un narcotraficante, involucra a políticos, en este caso al presidente, puede ser a sectores de poder, para decir que ellos participaron en sus actividades.
no descartamos, sino nunca se ha negado que el narcotráfico se infiltró en la política. Se aterrizaban avionetas a diestra y siniestra. El narcotráfico se ha reducido en el gobierno del presidente Hernández del 87 al 90% que circulaba por aquí el narcotráfico, se ha bajado, que es el 4%. Así es, se ha liquidado el manejo del narcotráfico por los territorios hondureños y se sigue capturando lo que hay y lo que viene. Lo que sucede es que obviamente pues estamos en un año político. Hay sectores en Estados Unidos interesados siempre en este tema. Al señor Tony Hernández ya se le juzgó y quieren vincularlo a toda costa con el presidente, cuando el presidente no tiene, en ninguna corte de Estados Unidos tiene ningún juicio, su nombre no aparece en ningún documento de Estados Unidos. Y no tiene nada que ver con ningún narcotraficante. Y no tiene nada que ver con el narcotráfico, más bien ha sido el enemigo número uno del narcotráfico. ¿Qué le estarían mencionando entonces? No sé, por cuestiones políticas, porque los narcotraficantes dicen yo le di $1 millón al presidente. Pero siempre mencionan esto que le dan dinero, pero para política. Sí, pero nadie ha demostrado que se lo entregaron, nadie dice nada, que dice que a la hora de presentar pruebas, ninguna prueba incrimina al presidente en forma directa, sino que simplemente son deducciones que hacen los periodistas, freelancers pagados por grupos de lobbyistas, por personalidades y ONG de Estados Unidos que están muy interesadas en que América Latina funcione como ellos quisieran, y entonces cuando encuentran un presidente que está en contra del narcotráfico, más bien lo quieren incriminar. Si, los que consumen las drogas son los gringos. Si aquí más bien nosotros somos las víctimas de que por aquí pasa el narcotráfico y se ha generado tanta violencia y tanta criminalidad. Y cuando el presidente tomó partido en contra del narcotráfico, hubieron también sectores de Estados Unidos que lo adversaban. Pero recordemos, hagamos una remembranza, el presidente Hernández incluso tenía fotos con algunos narcotraficantes que ya fueron extraditados. Si es que algunos eran candidatos políticos, pues, eran candidatos alcaldes, y ese señor Chandler fue alcalde, otros que mataron fueron alcaldes. Otros fueron los Pintos, también eran políticos. Entonces cuando en una campaña política no se toma fotos con todo el mundo. Entonces, lo que sucede es que eso no, el tomarse una foto, pues no le da una claridad de vinculación, sobre todo cuando... Pero allá está Tony. Bueno, Tony está allá, pero había que ver realmente qué pruebas contundentes tuvieron para incriminar a Tony. Y en todo caso, Tony es un juicio. Y si hago contra el presidente Hernández, que presenten un juicio contra el presidente Hernández, pero hasta ahorita no hay ningún juicio, ninguna relación directa. Allá se han inventado un montón de siglas, CC1, CC2, CC3, ya van por el CC20, y no se sabe quiénes son, solamente aparecen ahí como una forma de interpretación de los fiscales, al que no tener pruebas, lo ponen en forma de clave porque no tienen la prueba contundente para dar no tienen los huevos, como decíamos nosotros, Honduras, para dar el nombre, sino que lo que tienen es una clave y ellos mismos filtran que podría ser esta persona, que podría ser la otra. Ahora la oposición pide que renuncie Juan Orlando o incluso algunos sectores de la sociedad que renuncie para que sea investigado. Sí, mire, en política todo el mundo quiere aprovechar, ¿verdad? Todo el mundo es como buitre, ¿verdad? Como el hecho de siempre, van buitrescos, sopilotescos, como digo, sopitolescos. Como el sopilote, como aves de rapiña, que quieren aprovechar la debilidad del gobierno para caerle, pero la política se gana con votos, y si quieren sacar al presidente, tienen que ir a conseguir el voto de los pueblos, tienen que tener los huevos de enfrentar al narcotráfico, como lo hizo el presidente, porque aquí realmente, que no me diga Mel Zelaya qué hizo con el narcotráfico, que nos cuenten del avión, que nos cuenten de las autopistas, que nos cuenten de un montón de cosas que se hicieron en esos gobiernos que hoy reclaman la caída del presidente, cuando el presidente ha sido el hombre más hostil contra el narcotráfico hondureño. Muchísimas gracias, Marvin Ponce, asesor presidencial, quien da su opinión en referente a esta supuesta acusación vertida en medios internacionales por una corte de Nueva York en cuanto a referencia de que muchos sectores políticos extranjeros son los que depositan pagos a periodistas para dar a conocer ese tipo de información, pero que no tiene validez hasta el momento y que no se ha presentado tampoco ninguna investigación en el extranjero contra el presidente Juan Orlando Hernández. Con este contacto de esta hora, regresamos con ustedes a los estudios. Gracias, Fernando Vanegas. Bueno, eran las declaraciones del asesor presidencial Marvin Ponce sobre esos señalamientos que se le ha hecho a través de medios internacionales y también algunos medios locales sobre este seguimiento al caso de Juan Antonio Hernández, que deriva también en señalamientos posibles al presidente de la República, también posiblemente por el delito de narcotráfico, y también sobre este último caso que se está discutiendo en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en donde nuevamente
se le señala como CC4 o como el hermano de Juan Antonio Hernández. Ahora, vamos a escuchar qué tiene que decir la oposición, porque estamos ante las puertas de un nuevo proceso electoral. En este caso, Jorge Calix, como diputado del Partido Libertad y Refundación, brinda declaraciones. Escuchemos. No hay narco que no mencione a Juan Orlando Hernández, y eso es terrible. Todos los narcos que han pasado, que han desfilado por las cortes americanas, narcos hondureños, narcos colombianos, narcos mexicanos, narcos guatemaltecos, este último que agarraron en Miami, que no sé de dónde es, pero no hay narco, sin importar la nacionalidad, que no lo mencione. Eso es terrible, eso es terrible. Y lo peor de todo no es que lo mencionen y lo mencionen, lo peor es que obviamente la reputación nos la llevan de encuentro a todos los hondureños. Y lo grave, lo realmente grave es que no haya nadie aquí en Honduras, ninguna autoridad que haga algo al respecto. Mencionan al fiscal general ahora, mencionan a altos jerarcas del Estado Mayor Conjunto, mencionan a comisionados de policía. ¿A quién acudimos los hondureños? ¿Quién va a representar genuinamente al pueblo y va a poner tras las rejas a estos criminales? Es terrible. Y lo que sí le puedo decir es que el Partido Nacional es una asociación constituida para delinquir. ¿Se bajó este año o el otro? Se bajó. Y él tiene su suerte echada. No sé si mañana, no sé si en un mes o si en un año. Pero de que se va, se va. Y se va para Nueva York. Eso tómeme la palabra. Cuando sea que se vaya. Cuando sea, va para Nueva York. ¿Estarán esperando la autoridad estadounidense que culmine? ¿La darían tanto que culmine o no culminaría la presión? Mientras él esté como presidente, tiene tratados internacionales que lo respaldan. Y al amparo de eso, se vuelve intocable para un fiscal en Estados Unidos. Una vez que deje la silla presidencial que legalmente usurpa, en ese momento se vuelve en el objetivo, en el target, como dicen los gringos, de la Corte del Distrito Sur, del fiscal del Distrito Sur, porque por su... Bueno, es lo que ha dicho Jorge Calix sobre este tema. La oposición en estos momentos tiene mucho que decir, pero vamos a seguir analizando este tema, ya que más bien el gobierno hondureño reporta lucha contra el narcotráfico y dicen ellos que en un 83% se ha reducido el tránsito de drogas en el país. Imagínense ustedes, esto lo analiza Román Paz desde San Pedro Sula. Es un reporte que ha dado el gobierno durante el fin del año pasado, el 2020, dijeron que se ha reducido más bien el tránsito de drogas por el país y que sigue la lucha contra el narcotráfico por parte del gobierno del presidente Hernández. Vamos a hablar sobre ello con Román Paz en directo. Adelante, Román. Gracias. En estudios principales me encuentro con el analista Herman Bogelson desde San Pedro Sula. Es que quiero consultarle referente pues a esto que ha dado a conocer la presidencia de la República, de que en los últimos 6 años, el gobierno de la actual administración se ha reducido el tránsito de drogas por el país en un 83%. ¿Considera que es así, don Herman? Buenas tardes, gracias por la entrevista, pueblo hondureño, los saludo. 83% me dijo el tránsito y el 83% se ha reducido. Entonces estamos hablando de que si estamos hablando de 83 y las matemáticas no fallan, estamos hablando de 17% que todavía circula. Así sería, ¿verdad? ¿Y el 17% de quién es? O sea, han podido eliminar 83%, pero les queda un 17% que no han podido eliminar. No, hombre, hay que ser más serios cuando se dicen este tipo de noticias, porque esto lo único que hace es enojar al pueblo, que salgan con la gente revuelta, porque no tienen credibilidad. O sea, nosotros lo que queremos es que en el país haya cero tráfico de drogas. Eso no se va a poder. Si el gobierno está señalado como narcotráfico, mire ahorita, ¿será que estas noticias las dan por estos escándalos de los medios internacionales confirmados? O sea, que no estamos hablando de cualquier medio, ¿eh? Lo están nuevamente señalando el señor presidente, entonces es obvio que tienen que salir con cualquier cosa para darnos circo y tratar de desviar la atención a lo que corresponde. En cuanto a ahorita se habla mucho de estos descuartizados. Miren, una cosa es narcotráfico y otra cosa es extorsión. Aquí en esto de los descuartizados, yo ahí no creo que esté involucrado el gobierno,
estos igual, sean corruptos, delincuentes, narcos, la gente siempre les va a dar el voto. Ellos no tienen miedo, siempre hay gente que les da el voto porque compran conciencia. Ese es nuestro problema en nuestro país, que la gente se vende por nada y ahí tenemos estos resultados, señalados como narcoestado, por Estados Unidos. Entonces, habría que ver bien, analizar. Yo la respuesta que solicito es ese 17% que todavía circula, de quién es y por qué no han podido contrarrestarlo. ¿Cree usted que con esta captura y extradición de estos 24 hondureños a lo largo de la historia ya que ha tenido el actual presidente, pues se ha hecho algo por reducir verdaderamente el narcotráfico? Bueno, tiene entendido que el hermano ya pronto lo van a juzgar, él era miembro de lo que él está hablando. Es obvio que estas bandas que han sido desarticuladas no pertenecían a la banda del hermano, por consiguiente se consideran competencia y fueron peleadas para eliminarse. Cachiro, los Reyes creo que eran, no, los Valles, perdón, bueno, tantas que han, pero igual siguen operando. Aquí hay bandas que si hay un 17% que circula por el país, hay que ver de quién es, quién está manejando esos carteles. Hay personas que concluyen que él pues hizo estas capturas para darle el paso libre a su parentesco. ¿Será cierto todo esto? Eso es lo que llamamos eliminar competencia. Bueno, mire, había que tener pruebas y yo no lo voy a decir porque sin duda ya me demandan por difamación y no les voy a dar ese gusto. Habría que ver qué está pasando. Que sabemos que el hermano traficaba y que el cartel del hermano, sin duda, aún siguió operando como el de los cachiros. Si es que atrapan a una persona, la extraditan, pero hay otro que viene atrás. ¿Por qué? Porque la droga genera millones de dólares, dinero fácil. Entonces es obvio que todos van a querer llegar al poder de ese cartel para continuar exportando droga a los Estados Unidos, que es donde más se vende, y de otra parte España, pero Estados Unidos es el principal. Entonces no lo van a dejar, siempre va a haber gente que busca el dinero fácil, son estructuras criminales bien organizadas y matan a uno, es como el pulpo, le corta un brazo y ¡pum!, le vuelve a crecer. Y eso no nos engañemos. Muchísimas gracias, mi hermano, referente pues a este rápido análisis de lo que ha dado a conocer pues la presidencia, referente pues a que se ha reducido grandemente el tránsito de drogas por nuestro país. Compañeros, retorno con ustedes. Bueno, Andrés, lo que dicen los analistas y concuerdan con el gobierno hondureño en que sí se ha reducido el narcotráfico en nuestro país, el tráfico de drogas en Honduras. Son diversas opiniones que tenemos que escuchar como hondureños. Ahora vamos a ver qué dice Luis Zelaya, quien ha opinado vía Twitter, y también estamos preparando una entrevista con él porque es muy importante ver qué dice la política hondureña sobre estos temas. Así que vamos a ver en pantalla el tuit de Luis Zelaya sobre este tema, y también ya tenemos listas las declaraciones, Andrea. Así es, vamos a dar lectura a los tweets de Luis Zelaya, quien es actual presidenciable y quien también ha denunciado y ha enviado incluso información al FBI, según él mismo ha dado a conocer a diversos medios de comunicación. Ha dicho a través de su red social Twitter, oficialmente en su cuenta reconocida en Twitter, otra vez se evidencia en cortes federales de NY, Nueva York, vínculos con narcotráfico de @JuanOrlandoH. El Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, y menciona la red social, no puede caer en manos de quienes son cómplices de este narcogobierno o negociado también con narcotraficantes y parte de corrupción endémica que expulsó a OEA Maxi del país, adjuntando esta noticia de prensa asociada en Nueva York o Associated Press en New York, y también la noticia que dimos lectura nosotros previamente, que ha presentado Univisión, este medio de los Estados Unidos, a través de sus cuentas oficiales y de redes sociales. Eso es parte de lo que ha dicho Luis Zelaya. Seguimos dando lectura porque han sido varios tweets los que ha emitido. Dice: narco y 1000 veces narco, pagarás por tus delitos, vos y tus secuaces. Daño hecho a Honduras no quedará impune. Quienes te protegían se van y quedas solo, y jamás permitiremos que otro criminal ocupe la silla presidencial. Vamos a recuperar Honduras desde el lado correcto, y adjunta un mapa en donde la ruta presentan Tegucigalpa, Juan Orlando, Nueva York. Esto es lo que han adjuntado, en este caso Luis Zelaya, a través de su cuenta, y dice: damas y caballeros, anunciamos la salida del vuelo CC4 solo de ida con destino a Nueva York en breves instantes. Es parte de los tweets que ha emitido
Luis Zelaya Medrano a través de su cuenta oficial en Twitter, y es cómo se pronuncia en este caso como parte del liberalismo. Bueno, hasta el momento sabemos que no hay una acusación directa contra el mandatario Hernández. También sobre estas acusaciones que hacen estos ya narcotraficantes que son condenados en Estados Unidos, en este caso Giovanni Fuentes, se supone que está colaborando con la Fiscalía, pero también hay que ver qué pruebas físicas hay sobre este tema. Vamos a ver ahora en directo las declaraciones de Luis Zelaya. En estos momentos Roberto Molina dialoga con él para ver qué tiene que decir de nuevo sobre este tema que nos tiene ya como país reflexionando qué es lo que va a suceder con la política hondureña y qué nuevas noticias nos traen a nivel internacional. Adelante, Roberto. Así es, en efecto, gracias, compañeros. En estudio me acompaña el ingeniero Luis Zelaya acerca de estos mencionamientos. Bueno, continúan mencionando personas, en este caso el actual mandatario, también un expresidente de la República. Quedamos realmente desvirtuados en la política internacional, ingeniero. Sí, es una vergüenza que nos afecta a todos. ¿Quién en su sano juicio va a invertir en un país donde su máxima autoridad está vinculada al narcotráfico? Lo señalan de haber recibido sobornos para su campaña, para proteger narcotraficantes, que su hermano está esperando condena. Al final, recuérdese, la gente va a invertir. Hoy necesitamos inversión en el país, pero alguien que está afuera y quiere invertir va a preferir invertir en El Salvador, va a preferir invertir en Costa Rica que hacerlo en Honduras. Nos afecta a todos, y no es un tema de un partido político. Estamos claros, el proyecto de Juan Hernández era un proyecto de narcotráfico en la política hondureña, dicho así por la Fiscalía, los fiscales del Distrito Sur de Nueva York. Pero nos afecta a todos. Al final, hoy necesitamos inversión, hoy necesitamos ayuda internacional, pero no la dan por corrupto y por los vínculos con el narcotráfico. Ahora, ingeniero, es importante poder analizar esto de cara a unas elecciones, en un año político. ¿Qué tanto afecta realmente el tema de las elecciones, esta situación? Fíjate, yo te podría decir que desde el punto de vista de oposición o de partido nos favorece, porque claramente es el partido de gobierno el que está involucrado. Pero debemos darle una reflexión más profunda. Es el país, reitero, no va a haber inversión. Cuando hoy ocupamos, dada la crisis económica, la generación de empleo es el principal problema, y no va a venir, no va a ser posible invertir en un país cuyo gobernante está siendo señalado y que vendrá inestabilidad política que generará inestabilidad económica. Entonces, sí nos beneficia como oposición, pero obviamente perjudica al país y no queremos eso. ¿Tomarían elecciones? Sí, seguramente sí. Este tema que estamos hablando ya de que le quieren dar voz y voto a los suplentes en el CNE es peligroso, porque ¿para qué le vas a dar voz y voto? Para tener mayoría. Y esa mayoría sería para favorecer al gobernante, porque el gobernante, dicho por los mismos fiscales de Nueva York, lo está favoreciendo su inmunidad diplomática, el cargo que cumple. Pero si ya no es gobernante, estás casi seguro, 100%, que lo van a encauzar, va a tener que enfrentar en la justicia, y ahí no se va a valer, así como decía, Antonio es inocente, y salían a las calles los empleados públicos, los obligaban. Va a ir a pagar y va a estar en una cárcel de 2x3 junto a su hermano. Va a hacer todo lo que tenga que hacer para impedirlo, ¿no? Es importante lo que usted menciona de cara a esto, las elecciones que están a la vuelta de la esquina, pareciera que no se llevaran a cabo. De ser así, ¿cuál es el panorama que ustedes miran como político, como Luis Zelaya? ¿Cuál es el panorama político que le viene a Honduras, según usted? No, es muy difícil. Si se trastoca el calendario electoral, si Juan Hernández pretende quedarse en el poder, va a haber una inestabilidad social y política muy, muy grave, sumado a todo el tema de la pandemia, sumado al tema económico derivado de los desastres naturales. Sería un panorama muy, muy sombrío. Gracias. Ingeniero Luis Zelaya, Central Ejecutivo, acerca de esta situación política internacional que vive nuestro país, también las menciones que hacen del actual mandatario y también sobre un exmandatario de la República con vínculos al crimen organizado, en este caso el narcotráfico. Compañeros, Sandro López en cámaras a esta hora. Retornamos a Centro de Noticias GOTV. Gracias, Roberto Molina. Y por su parte, el portavoz de las Fuerzas Armadas, en este caso José Cuello, dice que ellos continúan trabajando en la lucha contra el narcotráfico. 25 kilos de cocaína han sido decomisados en una operación que ellos denominan de alto impacto. Escuchemos.
Gracias a Dios, si nos da más detalles. Bien, correcto. Esta es una operación de alto impacto que se desarrolló en horas de la madrugada, hablamos a las 01:30 el día de hoy, donde se manejó una alerta de una traza marítima que estaría en el sector de la Barra de Patuca. De inmediato se movilizaron equipos de reacción a través de nuestra Fuerza Naval, una unidad de reacción rápida que es una lancha tipo tiburonera, interceptó esta embarcación, le dio persecución y al momento de ver la presencia militar salieron huyendo de la zona, quedando encallada esta embarcación en una playa siempre en el sector de la Barra de Patuca. Hasta el momento, preliminarmente, se ha decomisado 25 kilos de supuesta cocaína con algunos logotipos. Se ha asegurado también la embarcación, que se transportaban varios individuos con este estupefaciente. Estamos hablando de una embarcación de 3 motores fuera de borda, tipo Barracuda, con 36 pies de eslora y color azul. Se está llevando a cabo las investigaciones, tanto la droga, el aseguramiento de la embarcación está en un apostadero naval y se continúan con operaciones en tierra para identificar si hay más droga o posibles personas que en algún momento escaparon de esta acción ilícita de transporte de droga en el sector de La Mosquitia. Bueno, eso es lo que ha dicho José Cuello en las últimas declaraciones, que ellos siguen trabajando. Sin embargo, tenemos también declaraciones de Romeo Vázquez Velázquez, quien en su tiempo también fue defensa y representante de las Fuerzas Armadas. Claro, Andrea, pues recordemos que ahora Romeo Vázquez Velázquez se dedica a la política y también siempre le consultamos sobre su experiencia en las Fuerzas Armadas. Él está diciendo declaraciones muy fuertes, que el narcotráfico sigue más bien vinculándose de nuevo con la política hondureña. Veamos. Bueno, es preocupante para los hondureños, porque da pena que ciertas personalidades estén siendo mencionadas en una corte internacional, puede ser en este caso en los Estados Unidos, por los fiscales. Ellos tienen la obligación moral de clarificar sus situaciones, inclusive deberían ir allá a los Estados Unidos para clarificar su situación, porque se llevan de encuentro al país. Este país es de todos, no solamente de ellos. Y aquí no todos somos narcotraficantes, ni todos somos delincuentes. Y cuando salen este tipo de informaciones y que hablan de Honduras como un narcoestado, es que se llevan de encuentro al país. Pero hay personas responsables. En este caso, los que son mencionados tienen la obligación moral de ir a aclarar su situación ante los tribunales competentes. Eso debería ser una norma para limpiar el nombre de Honduras. General, pero ¿qué pasa con las investigaciones acá en Honduras? ¿Por qué tiene que ser otro país que investiga y no las mismas autoridades hondureñas? Bueno, hay que recordar que el narcotráfico es un crimen internacional que involucra a muchos países. Ellos tienen la información. Si no la tienen en Honduras, deberían de tenerla aquí, las entes de investigación del Estado. Pero si no la tienen y la tienen allá, y allá es donde los acusan porque es un delito internacional, pues entonces que sea allá que los sancionen. Aquí hay mucha debilidad institucional. Las instituciones parece que están al servicio de los que compran la ley, y eso es bastante dañino para la sociedad. Eso es lo que nosotros queremos cambiar. Hay que poner orden en Honduras. Fortalecer las instituciones para que las personas que cometen delitos prácticamente sean juzgadas y sean también detenidas y se les aplique todo el peso de la ley, porque da vergüenza que tengan que ser otros extranjeros los que están resolviendo los problemas a los hondureños. Nosotros tenemos que poner los pantalones, tenemos que ser firmes en ese sentido. ¿Y el accionar de las Fuerzas Armadas, general? Bueno, las Fuerzas Armadas es una institución, tiene sus misiones constitucionales que cumplir. Si alguien en el ámbito individual se mete en problemas, tiene que ser sancionado también. No debe haber aquí privilegios para nadie. Todo el que se mete en la posible comisión de un delito tiene que pagar, tiene que presentarse a los tribunales competentes. Políticamente esto deja bastante vulnerable, o internacionalmente, hablando del gobierno hondureño por el tema de las ayudas de las negociaciones internacionales. Así es que el problema que tenemos en Honduras es este, y tenemos que reconocerlo todos los hondureños. El país se ha convertido en un santuario de los rateros, de los que le roban al Estado, en un santuario de aquellos que se coluden con el crimen organizado y particularmente con el narcotráfico, y en un santuario de aquella izquierda radical que mete odio a los hondureños. Todos ellos son los que controlan el país. El país está en un desorden prácticamente.
Escuchamos también declaraciones del abogado Marco Zelaya. Sería lamentable si el presidente tuviera vínculos con el narcotráfico. Escuchemos lo que ha dicho. Recordemos que estos medios de comunicación, medios con muchos años de prestigio, como el Washington Post, New York Times y cualquier otro medio de este país del norte, hace trascender una noticia, lógicamente tiene que tener una fuente fidedigna que le haya hecho llegar esta información. Pero al final serán las autoridades de nuestro país que tienen que salir a la luz pública y establecer si estos señalamientos son correctos o son incorrectos y que aclaren al pueblo hondureño realmente qué es lo que está sucediendo, por qué se le está vinculando al señor presidente con estos hechos de tráfico de drogas que son graves y podría poner en precario la frágil democracia que impera en nuestro país. Casa Presidencial ha desmentido todo este tipo de hechos. Bueno, ojalá que sea así, que ningún vínculo con redes criminales, porque sería lamentable ya si el primer mandatario está permeado o ha llegado al primer ciudadano de nuestro país. Estos hechos, pues imagínese usted con las demás personas, mandos intermedios y cualquier otro funcionario, empresario de nuestro país pudiese estar relacionado a esta situación como lo es el tráfico de drogas. Muchos que estaban fungiendo como funcionarios o exfuncionarios desmentían, sin embargo, posteriormente, una vez que fueron llamados a la justicia norteamericana, se entregaron de forma voluntaria e inclusive algunos ya pues fueron condenados y juzgados. Ahora vamos a ver lo que dice el abogado y político Tony García sobre la imagen de Honduras a nivel internacional después de todas estas noticias que vinculan supuestamente al gobierno con el crimen organizado. A un jefe de Estado de cualquier país del mundo se le vincula con un crimen grave de narcotráfico, inmediatamente la imagen del país cae por los suelos, porque vuelve a sonar el nombre por segunda vez en esta ocasión, porque se trata de una situación parecida. Un hondureño que fue arrestado en el aeropuerto de Miami, acusado de la droga, que dice que le dio de plata al jefe de Estado de Honduras, al Partido Nacional, a militares, y ahora se está abriendo un juicio contra él. Y mencionan a Juan Orlando Hernández como C4 nuevamente, y habrá un juicio. O sea que esto ya lo vivimos los hondureños. Este documento de la Fiscalía del viernes dice que C4 está fuera de la jurisdicción de Honduras y que como jefe de Estado tiene inmunidad y que por lo tanto no va a pasar nada con él este año. Pero el nombre del país ahí está, y esto va a producir aislamiento internacional. Dudo yo que un presidente quiera una foto a dos con él, porque ya alguien vinculado o sospechoso de algo feo, nadie quiere una foto con él. Dudo yo que habrá más ayuda o mucha ayuda internacional, porque hay desconfianza y sobre todo no habrá mucha inversión extranjera, porque los empresarios no quieren ir a un país con vínculos sospechosos con el narco. Vamos a escuchar también la opinión sobre este mismo tema del abogado y analista Raúl Pineda. Dice que las condenas de familiares de presidentes en Estados Unidos muestran el daño que el narcotráfico ha causado en Honduras. Un expresidente y el hermano de un presidente estén condenados a Estados Unidos, lo que refleja es la gravísima penetración que tuvo y tiene el crimen organizado en la institucionalidad. Fueron delitos cometidos en Honduras, pero con consecuencias en Estados Unidos, y las autoridades obligadas a hacerlo ni siquiera han presentado un simple requerimiento fiscal. Si se suspendiese esta nueva audiencia, donde se va a calificar la pena concreta, no va a pasar nada. De 93 juicios llevados a acuerdos conocidos como plea bargaining, solo 7 se hacen mediante un juicio, mediante un proceso. Podría ser que eso esté pasando, pero en todo caso no va a modificar el hecho de que hay condenas y que hay una verdad legal, al menos, de que estas personas cometieron delitos. Bueno, y vamos ahora a mostrar una nota cortesía de Univisión Noticias, dando a conocer este tema. Los fiscales que en reuniones con el narcotraficante Giovanni Fuentes dicen sobre este tema supuestamente que el presidente Hernández le dijo que estaba interesado en acceder a un laboratorio de cocaína. Fuentes
declaraciones que revela Univisión Noticias. Vamos a ver la siguiente nota, cortesía de esta cadena internacional. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, estaría protegiendo a un narcotraficante a cambio de sobornos. Esa es la escandalosa denuncia que hicieron fiscales federales de Estados Unidos y que ocasiona un terremoto político en este país centroamericano que atraviesa actualmente una crisis social y económica debido a la pandemia y a los azotes de varios huracanes. El presunto narco hondureño Giovanni Fuentes Ramírez fue detenido en Miami en marzo de 2020 y según los documentos presentados en una corte de Nueva York, Fuentes habría mantenido reuniones personales con el presidente de Honduras, el mismo que habría aceptado el pago de grandes cantidades de dinero a cambio de proteger las actividades de narcotráfico. Incluso según la denuncia, Juan Orlando Hernández, usando su influencia como primer mandatario, habría accedido a utilizar las Fuerzas Armadas de su país para este ilegal objetivo. Las acusaciones contra el presidente hondureño provienen indirectamente de declaraciones que hizo su hermano. Tienen una gran credibilidad. El presidente hondureño habría sostenido en estas reuniones que quería hacerle creer a Washington que Honduras estaba combatiendo el narcotráfico, pero que en realidad iba a eliminar la extradición al país. El hermano del primer mandatario de Honduras, Juan Antonio Hernández, fue declarado culpable de narcotráfico en 2019 y permanece detenido en Estados Unidos. Y es otro de los implicados en esta cadena corrupta de toma y dame. Fue acusado con 4 cargos de conspiración para el tráfico de drogas y armas y por haber mentido en sus declaraciones al ser detenido en Estados Unidos. El abogado de Tony Hernández negaba las acusaciones. Es muy difícil y vamos a escribir y estudiar y continuar a trabajar en la apelación de Antonio. Esto fue lo que dijo el presidente de Honduras respecto al arresto y condena de su hermano en ese entonces. Algunas de las declaraciones de estos narcotraficantes colindan con lo absurdo, colindan con lo ridículo, son ridículas, muchas de ellas. La oposición en Honduras ha venido exigiendo al gobierno de Hernández transparencia. Ahora le exigen su renuncia. Para nosotros como oposición es un narcoestado y es una vergüenza. Él debe salir del poder. Hernández ganó las elecciones en 2013 y fue reelecto presidente en 2017. Dice que estas acusaciones no son creíbles, sin embargo los fiscales de Estados Unidos irán presentando las pruebas de sus argumentos en corte y allí se verá quién es quién. Una nota cortesía de la cadena internacional Univisión Noticias. Vamos a continuar con reacciones en el país. En este caso, el capitán en condición de retiro de la Policía Nacional, Santos Rodríguez Orellana, quien dice que los señalamientos contra Juan Orlando Hernández no son los primeros ni serán los últimos. Bueno, este tema creo que no es un tema nuevo. Este tema se ha venido hablando durante los últimos 4 o 5 años del vínculo de narcotráfico de la institucionalidad de nuestro país. Y bueno, esta semana nuevamente ha sido mencionado el presidente de la República y también miembros de las Fuerzas Armadas que colaboraban y contribuían con el trasiego de la droga en Honduras. Habíamos mencionado este tema un sinnúmero de veces en medios de comunicación y bueno, el tiempo siempre sigue dando la razón de todo lo que sucedía. Increíble, pero esa es la realidad que Honduras vivía, que sus propias autoridades y su propio gobierno eran los que favorecían el narcotráfico en Honduras. Bueno, en el caso de la familia del presidente y el presidente de la República, no es ni la primera vez ni la última. Esto va a seguir mencionándose durante el resto de tiempo y esto va a quedar en la historia. Esto no va a ser para hoy, para mañana, ni que se va a borrar de la historia. Yo creo que va a quedar en la historia como el peor gobernante, como... Le presentamos también la opinión de un reconocido sociólogo, Eugenio Sosa. Tarde o temprano, quienes resulten culpables ante la justicia internacional tendrán que comparecer. Hay un guión fracasado y es el guión que hoy sostenía el canciller Suazo diciendo de que tiene grandes logros en combate al narcotráfico, a la criminalidad, diciendo que no está acusado todavía, lo cual es cierto, y planteando que es un montaje de los narcotraficantes. Tomemos este día de hoy y todo lo que ha ido construyendo la Fiscalía de Nueva York son movimientos de peones y tarde o temprano apunta a que Juan Orlando Hernández estará compareciendo en esos tribunales. Si no pasa ahora que es presidente,
casi con certeza se puede afirmar que será posteriormente a que deje Casa Presidencial y que esto solo es un compás de espera y de construcción de uno de los casos que debe ser de los más sonados y de los más estelares de esa Fiscalía de Nueva York. Nos vamos a la pausa, usted siga comentando en nuestras redes sociales sobre este nuevo señalamiento en donde en el caso de Giovanni Fuentes Ramírez en los Estados Unidos se menciona a CC4 como el hermano de Juan Antonio Hernández y también esa figura que aparece dentro de las publicaciones de algunos medios reconocidos y destacados a nivel internacional. Nos vamos a la pausa comercial, ya regresamos. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, estaría protegiendo a un narcotraficante a cambio de sobornos. Esa es la escandalosa denuncia que hicieron fiscales federales de Estados Unidos y que ocasiona un terremoto político en este país centroamericano que atraviesa actualmente una crisis social y económica debido a la pandemia y a los azotes de varios huracanes. El presunto narco hondureño Giovanni Fuentes Ramírez fue detenido en Miami en marzo de 2020 y según los documentos presentados en una corte de Nueva York, Fuentes habría mantenido reuniones personales con el presidente de Honduras, el mismo que habría aceptado el pago de grandes cantidades de dinero a cambio de proteger las actividades de narcotráfico. Incluso según la denuncia, Juan Orlando Hernández, usando su influencia como primer mandatario, habría accedido a utilizar las Fuerzas Armadas de su país para este ilegal objetivo. Las acusaciones contra el presidente hondureño provienen indirectamente de declaraciones que hizo su hermano. Tienen una gran credibilidad. El presidente hondureño habría sostenido en estas reuniones que quería hacerle creer a Washington que Honduras estaba combatiendo el narcotráfico, pero que en realidad iba a eliminar la extradición al país. El hermano del primer mandatario de Honduras, Juan Antonio Hernández, fue declarado culpable de narcotráfico en 2019 y permanece detenido en Estados Unidos. Y es otro de los implicados en esta cadena corrupta de toma y dame. Fue acusado con 4 cargos de conspiración para el tráfico de drogas y armas y por haber mentido en sus declaraciones al ser detenido en Estados Unidos. El abogado de Tony Hernández negaba las acusaciones. Es muy difícil y vamos a escribir y estudiar y continuar a trabajar en la apelación de Antonio. Esto fue lo que dijo el presidente de Honduras respecto al arresto y condena de su hermano en ese entonces. Algunas de las declaraciones de estos narcotraficantes colindan con lo absurdo, colindan con lo ridículo, son ridículas, muchas de ellas. La oposición en Honduras ha venido exigiendo al gobierno de Hernández transparencia. Ahora le exigen su renuncia. Para nosotros como oposición es un narcoestado y es una vergüenza. Él debe salir del poder. Hernández ganó las elecciones en 2013 y fue reelecto presidente en 2017. Dice que estas acusaciones no son creíbles, sin embargo, los fiscales de Estados Unidos irán presentando las pruebas de sus argumentos en corte y allí Y en los últimos días se ha hablado de una reducción posible en los índices de violencia en el país. Sin embargo, durante el fin de semana se reportó un insólito crimen que ha dejado confusión en las autoridades y también en las comunidades involucradas alrededor del país. El sábado, los vecinos de Chamelecón, específicamente muy cerca del Campo Agas, encontraron un cuerpo encostalado, dejando entre algunos arbustos encostalado. Se menciona que las autoridades encontraron junto al cuerpo un rótulo de cartón con el mensaje extorsionador.com identificado, marca de exportación de calidad. El hecho se repitió también el día domingo cuando se encontró en El Hatillo, en Tegucigalpa, el cuerpo de una persona dentro de un saco rojo con un rótulo con el mismo mensaje.
Horas después del hecho, se reportó otro cuerpo encostalado en el sector Rivera Hernández en San Pedro Sula. Los asesinatos, bajo estas características, comenzaron a reportarse desde el pasado fin de semana, cuando 2 cuerpos fueron hallados envueltos en cintas de embalaje en la colonia Las Ayestas de San Pedro Sula, la capital industrial del país. 4 días después, el jueves 7 de enero, un hombre muerto fue localizado dentro de un saco en la aldea El Tablón, hallazgo que ocurrió a escasos kilómetros de Tegucigalpa, en la capital de Honduras. Hasta el momento, las autoridades no han revelado cuál podría ser el motivo de estos crímenes. Sin embargo, mencionan todos la leyenda encostalados.com y extorsionador identificado, marca de exportación de calidad en el cuerpo de estas 5 personas que han sido encontradas bajo esta nueva modalidad. Este es un tema de análisis, hay que analizarlo también con algunos sociólogos, con investigadores, que realmente se dé una investigación en términos forenses sobre lo que está ocurriendo con estos cadáveres que han sido encontrados encostalados y con estas leyendas, Daney. Creo que sí, ya serían entonces 2 encostalados en la capital hondureña y también 3 en la zona norte del país en diferentes puntos. No sabemos que esto es un distractor en nuestro país. ¿Quiénes son los responsables de estos múltiples crímenes? Ayer una madre reclamaba en la morgue de la capital a su menor, una familia completa, personas dedicadas a pepenar basura, y ha muerto un joven de 23 años, una de las víctimas a quienes les encontraron estos rótulos. No sabemos entonces a qué se debe. Las autoridades deben de investigar esta serie de crímenes. Son 10 los homicidios que se han dado en las últimas horas. Es un promedio también diarios, según Victoria Andrea, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. En unos momentos vamos a tener reacciones sobre el tema, ya que la mayoría de las víctimas encontradas encostaladas son menores de edad, personas que tienen un futuro por delante. ¿Qué condiciones se les está dando a estas familias para que puedan salir adelante? Condiciones de educación, condiciones de salud, también un programa que reduzca la pobreza verdaderamente en nuestro país, sobre todo en estos barrios marginales. Estas personas provienen de Villanueva, en San Pedro Sula, de zonas como el Chamelecón, donde lamentablemente se pierden vidas de jóvenes, y esto es totalmente lamentable. Fernando Vanegas dialoga con defensores de derechos humanos precisamente para ver qué es lo que sugieren al Estado hondureño sobre las garantías de vida que tienen que darle a estos jóvenes, o qué es lo que está sucediendo, qué se conoce sobre estos rótulos que se le encuentran a estos cuerpos encostalados en la zona centro y también norte del país. Adelante, Fernando, con este tema. Compañeros y estudios principales televidentes a nivel nacional, llama la atención la cantidad de muertes que se registran en una semana, con una leyenda dejándoles un rótulo encima del cuerpo encostalado: extorsionador.com. Y esto sin duda alguna ya está aumentando la cifra en casos, y las autoridades pues de seguridad desconocen hasta el momento de quiénes se estaría tratando, de que están ejerciendo este tipo de violencia ya en unos niveles alarmantes, porque están matando a las personas, pero asimismo cortándolas para que quepan en sacos. Sí, bueno, primero decir que cualquier muerte en el país de manera violenta es lamentable, ¿no? Es terrible que esto ocurra y debe de frenarse, que lastimosamente no es así. Sobre este elemento es muy importante que las autoridades y a nosotros como organizaciones de derechos humanos nos preocupa mucho que se anticipen este tipo de hipótesis que se dan muchas veces de manera irresponsable, tanto con la persona que muere o con los familiares de las personas que han muerto, porque se anticipan elementos que carecen totalmente de una investigación criminal real. No podemos decir que solo porque hay un rótulo o porque hay una determinada mensaje sea ese el verdadero elemento. Eso es irresponsable por parte de las autoridades. El segundo elemento que también es contrastante es que se dan este tipo de hechos, y precisamente en el país estamos ante una gran campaña mediática sobre el tema de la reducción de violencia. Esto es, reitero, totalmente contrastante y no concuerda, porque nosotros consideramos que no solamente la muerte violenta es parte de la violencia en el país, y sobre todo este tipo de hechos que generan mucho miedo ante la ciudadanía.
Y un tercer elemento que también nos preocupa fuertemente es que ante un nuevo año electoral, nuevamente se da este incremento de violencia y un tipo de violencia que, reitero, viene consigo con generar miedo, terror en la población y algunas veces incluso desinformación. Llamamos a las autoridades de que aunque exista o que estemos iniciando un año electoral, el tema de seguridad debe ser tocado de manera seria, de manera oportuna, y hemos reiterado que existe un cambio en la estrategia de seguridad porque la que hoy por hoy existe no ha dado los resultados esperados. Ahora, hipótesis muy importante que se podrían manejar, como usted lo mencionó, el tema de siempre que hay elecciones, se incrementa rápidamente el número de los incidentes en cuanto a las muertes violentas. Y número dos, que estos son factores fundamentales para solicitar un incremento en cuanto a la materia de seguridad. Y número tres, que se podría estar utilizando el término extorsionador, tratando de distorsionar la verdadera muerte violenta, el por qué se dieron estos hechos. En efecto, los tres elementos que usted menciona son muy acertados, porque reiteramos, si no hay una investigación criminal sobre un hecho de una muerte, no podemos adelantarnos a decir cuál fue el motivo, aunque exista un rótulo y todos estos elementos. Nos parece irresponsable. Pero también el otro elemento que usted menciona es que en efecto, ya en el pasado, hemos presenciado como sociedad hondureña que cuando iniciamos los años precisamente donde hay procesos electorales, las muertes violentas aumentan, el tipo de saña con que se da esta muerte, que tiene que ver con tortura, la forma en que se descubren estos cuerpos, una serie de factores también se aumentan. Y un elemento que también no debemos de olvidar, muchos funcionarios, tanto policiales, militares e incluso políticos del país, han sido en el pasado señalados precisamente por estar involucrados en bandas de crimen organizado, en bandas de extorsión, en bandas de robacaro, en fin, una serie de elementos. No podemos descartar ninguno de ellos, pero sí lo que es lamentable es que siempre, cíclicamente, en los años donde se inician los procesos electorales, la muerte y la hazaña de la muerte violenta se incrementa. No podemos desconocer que pueda, reitero, acompañado de una investigación criminal, puede existir un vínculo directo entre este tipo de muertes y que estamos entrando a un año electoral en el país. Ahora, ya para finalizar, el temor que puede causar esto, tendría que investigarse el porqué en realidad de estos tres motivos que hemos dado como hipótesis, podría ser el verdadero. ¿Y a quién tratarían de enviarle un mensaje? Porque esto es un mensaje directo que se trata de enviar al momento de dejar este tipo de leyendas. En efecto, y es importante que recordemos el siguiente elemento. No podemos desconocer que la política criminal del país es manejada por el gobierno. El gobierno debe dar respuestas contundentes ante lo que está ocurriendo y lo que nosotros, reitero, no quisiéramos adelantar, pero que hay elementos que podemos decir y podemos mencionar que en el pasado han ocurrido, es el incremento de la muerte violenta precisamente cuando estamos iniciando el año electoral. ¿El tema de seguridad será un tema de campaña? Definitivamente. Pero nosotros esperaríamos desde las organizaciones de sociedad civil que esto no sea manoseado e incluso inducido precisamente con objetivos perversos para generar miedo y terror en la ciudadanía y que sí, en efecto, deben de darse acciones contundentes en el tema de seguridad, pero no precisamente provocadas. Muchísimas gracias. Carlos Sierra, representante de Derechos Humanos con nosotros dialogando. Y mucha atención a lo que ha mencionado, los tres elementos fundamentales que estarían como hipótesis hasta el momento dado a que las autoridades de seguridad del país no tienen claro de dónde podría venir este nuevo modo de operación de esta banda que deja esta leyenda en los diferentes cuerpos que han aparecido en el territorio nacional. Compañeros, con este contacto de esta hora regresamos con ustedes a los estudios. Muchas gracias a Fernando Vanegas analizando ese tema de los encostalados y esa nota que se les está dejando en encostalados.com. Si usted revisa, esta supuesta página no existe en la realidad, así que debe ser un distractor y un tema que también deben investigar las autoridades, puesto que son jóvenes los que se encuentran encostalados y sin vida en los últimos días. Así que vamos a seguir con otras informaciones después de la pausa comercial. Gracias a todos los que siguen conectados a través de Facebook GoTV Honduras.
Fiscales federales de Estados Unidos aseguran que el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, protegió al narcotraficante hondureño Giovanni Fuentes Ramírez a cambio de grandes sobornos, incluso usando al ejército para facilitar sus actividades, ahondando en las alegaciones que ya plantearon durante el juicio por tráfico de drogas contra su hermano. El escrito de la Fiscalía se enmarca en el caso contra Fuentes Ramírez, quien fue detenido en Miami el pasado mes de marzo, y en él no se nombra explícitamente al presidente hondureño, al que se identifica como cómplice o co-conspirador número 4, pero su identidad es fácilmente reconocible por las referencias a su cargo y a su hermano Juan Antonio Tony Hernández, que fue declarado culpable de narcotráfico en Estados Unidos. La presidencia de Honduras rechazó las acusaciones mediante un mensaje en Twitter, en el que asegura que la versión de que el presidente Juan Orlando Hernández supuestamente aceptó dinero de drogas de un Giovanni Daniel Fuentes Ramírez o dio protección o coordinación a narcotraficantes es 100% falso y parece estar basado en mentiras de criminales confesos que buscan venganza. En otro mensaje agregó que esta y otras alegaciones oportunistas languidecen ante el contundente hecho de que durante la administración de Hernández, el tráfico de coca por Honduras se redujo de 87% a 4% de 2013 a 2019, según reconocen las publicaciones del Departamento de Estado de dichos años. Esta moción ahonda en las alegaciones ya presentadas previamente por los fiscales estadounidenses que, entre otras cosas, aseguraron durante el juicio contra su hermano tener pruebas de que el presidente recibió más de $1 millón del narco mexicano Joaquín El Chapo Guzmán. Hernández, que ganó las elecciones en 2013 y fue reelegido presidente en 2017, siempre ha negado las distintas acusaciones, asegurando que las alegaciones provenientes de narcotraficantes confesos, en las que se basa el grueso de la información recopilada por las autoridades estadounidenses, no son creíbles. Estamos de regreso aquí en Centro de Noticias GOTV y en ese momento vamos con información deportiva, a ver qué acontece en el mundo deportivo. Ya está listo con nosotros Jorge Fernández Díez. Bienvenido, que ya está de vuelta con nosotros. Hola Evelyn Sosa, qué gusto saludarte. Es un placer poder estar con ustedes en este espacio informativo del Centro de Noticias de GOTV. En efecto, hay mucha información deportiva, sobre todo con el tema de la Liga Nacional, que ayer, lamento por los motagüenses que no pudieron acceder a la gran final porque tenían mucha ilusión de que el equipo de Diego Vázquez pudiera jugar nuevamente por un título, pero ha sido el Olimpia el que ha clasificado, así que amigos televidentes, ustedes olimpistas, me imagino están muy contentos, al igual que los maratones que ya habían asegurado el pase a la final. Vamos a ver las imágenes de un partido que ayer definitivamente no nos dejó el mejor sabor de boca porque, no hubo goles, bastante apretadito, mucha pelea, mucha disputa del balón en el centro del campo y en cada uno de los centímetros de la cancha en la que Olimpia y Motagua buscaban definir el clasificado o el campeón más bien de la liguilla del torneo Apertura. Olimpia le ha ajustado lo que ha hecho en el partido de ida, el triunfo a media semana, ayer un 0-0 que simplemente ratificó que Olimpia no tuvo ningún apuro para poder clasificar frente a un Motagua bastante diferente de lo que habíamos visto en la mayor parte del campeonato. Un Motagua que se ha quedado con las manos vacías, recordemos, Motagua se quedó sin Conca Champions del próximo año, no accedió a las semifinales de la Liga de CONCACAF, donde Olimpia lo eliminó en cuartos de final. Ahora se ha quedado sin gran final en el torneo Apertura y es Olimpia el que jugará contra Maratón el duelo a 2 partidos, por supuesto,
y ya vamos a platicar un poco de eso porque hay polémica con respecto a la programación de los encuentros. Olimpia está en la gran final, va por la Copa, la segunda para Pedro Troglio, que ya fue campeonísimo hace un poco más de un año en su primera aventura como técnico en Olimpia, y en este partido, después de un 0-0 y en el que incluso Olimpia tuvo las posibilidades de ganar sin ningún problema el juego, al final no pudo, pero ya había hecho lo suyo en la ida. Haber ganado 3-1 el juego de ida fue suficiente para que el cuadro merengue se clasificara a la gran final del fútbol hondureño. ¿Cuándo es el partido de ida? Se preguntarán todos ustedes en casa, compañeras en estudios principales. Vemos esta imagen porque por los momentos el Olimpia ha definido que el partido de ida de la gran final se dispute el jueves y no el miércoles como estaba previsto, sino el jueves a las 7 de la noche en el Estadio Nacional, pero hay polémica porque Maratón quiere jugar el sábado y si es jueves-sábado no se podría. Hoy la Liga Nacional en horas de la tarde estará ratificando este horario porque es importante conocer la agenda ya total de esta gran final entre Olimpia y Maratón. Olimpia se adelantó y hoy temprano la dirigencia ha confirmado de que este partido se juega el jueves a las 7 de la noche. Por supuesto, nosotros en los diferentes espacios informativos del Centro de Noticias y a las 9 de la noche con nosotros en 10 les tendremos ya todos los detalles de esta confirmación de agenda de la gran final del fútbol hondureño. Así están las cosas, Olimpia Maratón, así que ahí en estudios pues ya pueden comenzar a hacer apuestas, no sé si se van a animar, porque el Olimpia definitivamente llega como favorito por cómo viene mostrando su fútbol, pero Maratón también tiene sus posibilidades frente al cuadro merengue, que no hubo una buena, digamos, presentación de parte del equipo de Héctor Vargas en las semifinales frente al Motagua, pero es así. Olimpia Maratón, por el título. Evelyn Sosa, regreso contigo a los estudios principales del Centro de Noticias de GOTV. Seguiremos informando, por supuesto, de todo lo que ocurra alrededor de esta gran final del fútbol hondureño, porque habrá campeón, sí, no sabemos si el sábado o el domingo, eso lo conoceremos más tarde. Evelyn Sosa, contigo. Muchas gracias, Jorge Fermán. La invitación es para todos ustedes que nos están viendo en ese momento a que sintonicen hoy a las 9 de la noche, 10, para que usted esté al tanto de todo lo que acontece en el mundo deportivo nacional e internacional. Pero seguimos con más información y esta vez información internacional, y es que esta histórica nevada, Madrid sigue paralizada. Escuelas y tribunales cerrados, calles y aceras convertidas en pistas de patinaje, Madrid y el centro de España seguían paralizados este lunes, 2 días después de una histórica tormenta de nieve. Sorprendidos con la guardia baja por la magnitud de estas nevadas inéditas que dejaron el fin de semana a una de las mayores ciudades europeas, sepultadas bajo un espeso manto blanco y con calles que semejaban pistas de esquí. Las autoridades no habían podido todavía retirar la nieve de vecindarios enteros de la capital española. Con menos sal y quitanieves de los necesarios, se concentraban en despejar las principales arterias viales y temían que la situación se complicara aún más al dar paso a la nieve al hielo en medio de una ola de frío que azotaba Madrid y el centro del país, con temperaturas mínimas de 11 grados centígrados este lunes y 13 grados centígrados esperados para el día martes. El gobierno buscó tranquilizar ante una preocupación mayor. La campaña de vacunación contra el COVID-19 no se verá perturbada por estas condiciones meteorológicas extremas. Bueno, y para saber más detalles de lo que sucede en Madrid, España, nuestra compañera Marcela Herrera nos informa. Estas son las imágenes que se han visto durante todo el fin de semana y celebraciones en las calles, grandes grupos reunidos hasta altas horas de la noche, disfrutando de la nieve que trajo la tormenta Filomena, que según la Agencia Estatal de Meteorología, desde hace casi 50 años no se veía una gran cantidad de nieve en la ciudad capital de España. Sin embargo, el temporal Filomena, que azota con frío, nieve y viento el país, ha dejado 4 personas muertas, entre ellos 2 hombres que han fallecido en la Comunidad de Madrid, uno sepultado por la nieve en la localidad de Zarzalejo y otro de una parada cardiorrespiratoria en el barrio de Carabanchel de la capital.
Además, un hombre y una mujer en Málaga han fallecido después de que su vehículo en el que viajaban fuese arrastrado por el agua cuando se disponían a atravesar un río. A partir de este lunes, luego de 3 días constantes de nieve en la ciudad, comienza el récord de temperaturas, con una inusual ola de frío por debajo de los 10 grados. Como era de esperarse, el transporte público en la ciudad de Madrid se encuentra deshabilitado desde las últimas horas, a excepción del metro, salvo algunas líneas que se encuentran bajo restricción permanente por el COVID-19. Por tal motivo, las líneas de metro principales desde horas tempranas de este lunes colapsaron con la cantidad de pasajeros a bordo. Y bien, este es el panorama que se vive en la ciudad madrileña tras el paso de la tormenta Filomena, que ha impedido que se continúe con el proceso de vacunación contra el COVID-19 que dio comienzo el pasado 27 de diciembre. Desde Madrid, España, para GOTV Honduras, con el reporte Marcela Herrera. Bueno, muchas gracias a la periodista Marcela Herrera, donde nos informa la situación en las últimas horas que se vive en Madrid, España. Antes de irnos a una breve pausa comercial, les traigo excelentes consejos de parte de Loto, y es que con 3 pasos puedes comprar tu boleto de Loto Superpremio desde tu celular. Primer paso, envía la palabra super o doble al 555. Paso número 2, compra contigo Money. Y paso número 3, recibí tu boleto rapidito y facilito por mensajito. Excelente información la que nos ofrece Loto esta tarde. En este momento hacemos una breve pausa comercial. No nos cambie porque tenemos más aquí en Centro de Noticias GOTV.
tardes de Centro de Noticias GOTV, emisión Meridiano. El gobierno promete crear nuevas fuentes de empleo para estabilizar la economía este año 2021. Durante la pandemia yo quedé en la calle, yo dormía en la calle con mi hija, yo recogía de la basura para comer con mi hija, yo llegué a pedir en las calles con mi hija, porque yo me acuerdo que cuando empezó la pandemia, nosotros anduvimos 5 días sin comer. Y un día me acuerdo que íbamos subiendo la grada del Parque Valle. Y yo me acuerdo que mi hija me decía, mami, no aguántelo, no aguanto. Y yo le decía, ay, mami, yo también aguanto un poquito más. Testimonios como el de la señora María del Carmen Lobo, madre soltera de 2 hijas, reflejan el impacto de la crisis generada inicialmente por el COVID-19 y agravada por las tormentas Zeta e Iota. Pero la historia de esta capitalina toma otro rumbo, al recibir del gobierno capital semilla y un carrito para vender frutas que le ayudará a generar ingresos y mejorar su calidad de vida y la de su familia. Agradezco a usted también, señor presidente, por acordarse de nosotros, las personas pobres. El apoyo a los micro, pequeños y medianos emprendedores es uno de los ejes en el que se basa el Plan Nacional de Reconstrucción impulsado por el presidente Juan Orlando Hernández, que permitirá la creación de nuevas fuentes de trabajo y la estabilidad económica de miles de hondureños afectados. Uno de los ejes claves, importantes para la reconstrucción de Honduras es apoyar al pequeño, al micro, al mediano emprendedor, o como quieran decirle, al micro, pequeño, mediano negocito en el campo o en la ciudad, porque ahí está el 70% de los empleos de Honduras. Ahora vamos a hablar de algo muy importante y es el COVID-19. El uso de medicamentos se ha dado a conocer mucho en el país. Algunos nombres han sido tan famosos que se escasean en las farmacias debido a que los hondureños se han automedicado. Ahora se habla de la ivermectina y es el científico hondureño Salvador Moncada quien dice que no tiene ningún efecto. Escuche muy bien. La mesa multisectorial recomendó en algún momento que se utilizara por también recomendación de algunos médicos este medicamento. Vamos a leer más sobre este tema y es que hace algunos meses se recomendó por parte de algunos médicos y también a algunos funcionarios hondureños aprobar el uso de la ivermectina de forma profiláctica para combatir el COVID-19. El anuncio provocó la reacción de médicos y científicos hondureños, quienes afirman que es un riesgo automedicarse. Uno de ellos fue el científico Sir Salvador Moncada, quien sostuvo que no hay estudios que sustenten el uso de este medicamento y que sea exitoso contra el virus del COVID-19. La ivermectina no tiene ningún efecto en pacientes hospitalizados y no se ha demostrado tampoco que tenga un efecto preventivo, de tal manera que es una recomendación vacía que no tiene ninguna solidez ni apoyo científico que nos permita estarle recomendando a la población su uso, dijo el médico galardonado a nivel internacional. Moncada recordó que esta situación se parece mucho al principio de la pandemia, cuando se recomendó el uso de la hidroxicloroquina de una manera irresponsable, sin ninguna evidencia, y que después muchos estudios demostraron que no tenía ningún efecto. La ivermectina ya se venía usando en Honduras desde hace varios meses, pues es parte del tratamiento maíz desarrollado por otros médicos hondureños. Sin embargo, la postura de Moncada pone en controversia su eficacia. Así que, según Sir Salvador Moncada, la ivermectina no tiene ningún efecto contra el COVID-19. Ponga mucha atención usted para que sepa también que no debe automedicarse ni automedicar a su familia. Existen diferentes puntos de vista entre los analistas y médicos. Edinora Brooks de Cherenfant dice que la ivermectina es una alternativa para aquellos que están al borde de la muerte. Escuchemos. Cuando se nos ofrece algo para desviarnos del camino hacia la muerte en un 3% de los contagiados, que es el uso de la ivermectina como profiláctico, entonces es bienvenido. Aunque todavía no existe evidencia científica amplia con suficiente rango de positividad del resultado, pero sí existen alguna evidencia de que funciona. Entonces,
ya tenemos el no, ya tenemos a la muerte enfrente, se nos presenta la ivermectina, qué bien, qué bien. Es una enfermedad hasta hace muy poco tiempo que no existía, entonces se va obteniendo experiencia en la marcha. Ahora, si se decide comprar y utilizar la ivermectina como Estado de Honduras, va a haber que tener un control estricto para evitar los acaparamientos, para evitar el alza de precios, también para utilizarlo de una manera lógica y consciente de parte del paciente. Entonces sí, va a haber que hacer mucho trabajo para la utilización de la ivermectina como profiláctico de la COVID-19. También la doctora Elsa Palou dice que los estudios del uso de ivermectina no han sido comprobados científicamente. Ivermectina, para empezar, hay que decir que es un tema controversial entre los médicos. Ivermectina en COVID. La ivermectina es un antiparasitario que se usa en medicina hace más de 40 años en enfermedades como oncocercosis, filariasis, una enfermedad que se daba en África, se daba bastante en algunos países de América Latina, que daba ceguera por un parásito, el oncocerco. Ahí se usó ivermectina, ahí se han usado billones de dosis y es un medicamento inocuo. ¿Por qué a alguien se le ocurrió empezar a usarlo en COVID? Porque hubo un grupo de investigadores australianos que empezaron a probar qué tipo de medicamentos de los que ya estaban aprobados para otras enfermedades podían ayudar en COVID. Ahí se empezó a ver que ivermectina en el laboratorio destruía al 95% de los virus de COVID en un periodo de 24 a 48 horas en el laboratorio. Entonces se empezó a ver, ok, y esto será cierto ya en la persona y qué dosis se necesitará usar. Entonces empezaron a trabajar en eso en Egipto, en algunos países africanos, en Asia, en América Latina, en Estados Unidos, hay unos grupos, en Inglaterra hay otros grupos, en España, específicamente en Navarra, en Barcelona. Entonces se vio, hay más de 43 estudios científicos en 22 países diferentes que han visto que puede funcionar como profilaxis y en la etapa inicial de la enfermedad. Escuchamos de inmediato declaraciones de Juliet Chavarría, vocera del Hospital Escuela. 5 fallecidos con sospecha de COVID-19 se han dado en las últimas 24 horas en ese centro asistencial. De casos COVID en el Hospital Escuela tenemos un total de 38 pacientes hospitalizados, 13 de ellos en la sala de emergencia en condiciones muy críticas en este momento, 0 en la unidad de cuidados intensivos como tal, y los demás pacientes recibiendo asistencia en las diferentes salas habilitadas para esta enfermedad. Desafortunadamente continuamos reportando fallecimientos por esta terrible enfermedad. En las últimas 24 horas, 5 hondureños más han fallecido por COVID-19 en este centro hospitalario. Pacientes que ya tenían algunos días de estar hospitalizados y desafortunadamente su condición era muy crítica y se han confirmado estos fallecimientos en las últimas horas. Siempre le recomendamos a la población utilice su mascarilla de forma correcta, realice lavado frecuente de manos, la aplicación de gel y las demás medidas que ya conocemos para evitar mayores contagios del COVID-19. Utilice también todas las medidas necesarias, busque atención médica de forma pronto, esto evita también situaciones que lamentar y de esa forma usted está cuidando a todas las personas que se encuentran a su alrededor. Y por parte de las funerarias están reportando que han preparado 162 cadáveres de víctimas de COVID-19 solo en este 2021. La cifra que nosotros damos no es para alarmar, lo repito, ¿verdad? Lastimosamente ayer en la noche pues nos tomamos un tiempito para llamar a las empresas funerarias a nivel nacional y mandar un mensaje por WhatsApp para que me notifiquen cuántas personas o cuántos entierros han hecho por COVID. Solo en 9 empresas funerarias, licenciado, representan 162 personas fallecidas a nivel nacional. 9 empresas funerarias de aproximadamente 400 que hay a nivel nacional. Pues lastimosamente 162 personas en 11 días es una cifra que nos preocupa y el secretario de la asociación hace una estimación que vamos a andar en 900 personas fallecidas al final de este mes de enero. Es necesario que rayamos con esto, pero siempre se lo vamos a decir para que quede constancia en los medios de comunicación.
¿Por qué no sumar al sector funerario? Pues no somos parte integral del sistema de salud, según lo reza la Organización Panamericana de la Salud, si no, pues no hubieran tomado bien a capacitarnos. 5 empresas trabajando bajo el pilotaje y las demás que la mesa multisectorial debe prestar atención a las cifras que damos, incorporar de nuevo, solicitamos la incorporación de 2 miembros de la asociación funeraria para que puedan colaborar en lo que es operativamente las empresas funerarias y se pueda ejercer un mayor control en cuanto a la prevención de la enfermedad. Y con esas cifras alarmantes nos vamos a la pausa comercial, ya regresamos. Estas son las imágenes que se han visto durante todo el fin de semana y celebraciones en las calles, grandes grupos reunidos hasta altas horas de la noche, disfrutando de la nieve que trajo la tormenta Filomena, que según la Agencia Estatal de Meteorología, desde hace casi 50 años no se veía una gran cantidad de nieve en la ciudad capital de España. Sin embargo, el temporal Filomena, que azota con frío, nieve y viento el país, ha dejado 4 personas muertas, entre ellos 2 hombres que han fallecido en la Comunidad de Madrid, uno sepultado por la nieve en la localidad de Zarzalejo y otro de una parada cardiorrespiratoria en el barrio de Carabanchel de la capital. Además, un hombre y una mujer en Málaga han fallecido después de que su vehículo en el que viajaban fuese arrastrado por el agua cuando se disponían a atravesar un río. A partir de este lunes, luego de 3 días constantes de nieve en la ciudad, comienza el récord de temperaturas con una inusual ola de frío por debajo de los 10 grados. Como era de esperarse, el transporte público en la ciudad de Madrid se encuentra deshabilitado desde las últimas horas, a excepción del metro, salvo algunas líneas que se encuentran bajo restricción permanente por el COVID-19. Por tal motivo, las líneas de metro principales desde horas tempranas de este lunes colapsaron con la cantidad de pasajeros a bordo. Y bien, este es el panorama que se vive en la ciudad madrileña tras el paso de la tormenta Filomena, que ha impedido que se continúe con el proceso de vacunación contra el COVID-19 que dio comienzo el pasado 27 de diciembre. Desde Madrid, España, para GOTV Honduras, con el reporte Marcela Herrera. Estas son las imágenes que se han visto durante todo el fin de semana y celebraciones en las calles, grandes grupos reunidos hasta altas horas de la noche, disfrutando de la nieve que trajo la tormenta Filomena, que según la Agencia Estatal de Meteorología, desde hace casi 50 años no se veía una gran cantidad de nieve en la ciudad capital de España. Sin embargo, el temporal Filomena, que azota con frío, nieve y viento el país, Estamos de regreso con información económica importante. Alejandro Arón es un destacado economista. Dice que se necesita aperturar líneas de crédito flexibles para rescatar a la pequeña y mediana empresa. Es el más afectado por las medidas de restricción, fue el más afectado por las medidas de restricción durante la pandemia.
y obvio que en ese sector se aglutinan, inclusive lo que es la micro, se encuentra el autoempleado. Y estas unidades económicas son bien pequeñas, son unidades familiares hasta de 5 empleados. Entonces, con toda esta problemática del incremento del costo de la energía, obligaciones tributarias, el nuevo salario mínimo, esto viene a ejercer presión sobre la micro y la pequeña. Ellos no tienen capacidad para cumplir con esas obligaciones. Entonces, es un sector que ha sido severamente castigado y por lo tanto, igualmente, así como el sector agrícola y obvio otros sectores, pero por el volumen de concentración de población económicamente activa, esto debe ser priorizado y se debe continuar con los programas y proyectos de apoyo a la MIPYME, ya sea financiados por fondos propios de gobierno o las líneas de crédito de acceso, las líneas de crédito de los acreedores internacionales como el Banco Centroamericano de Integración Económica, que ha dado un gran espaldarazo al sector, pero se necesita mucho que hacer en el tema de la micro y la pequeña. Ellos adolecen del problema del acceso al crédito. Mientras tanto, representantes del sector MIPYME dicen que se han perdido unos 400.000 empleos solo en este área. Ante un incremento en el salario mínimo, el sector de la micro y pequeña empresa no estamos en condiciones de poder afrontar este pago, este incremento en el salario. Creemos que habría que esperar al menos unos 6 meses para ver cómo se va reactivando la economía y si se dan dando las condiciones para ir pensando a futuro en un incremento del salario mínimo. Ahorita nuestra prioridad está enfocada en poder sostener el mayor número de empresas, que no se continúen cerrando empresas en el país y continúen generando más pérdida de empleos. Ya en el 2020, más de 70.000 empresas, sobre todo de la microempresa, ya cerraron, y lo que representa aproximadamente unos 400.000 empleos que se perdieron en el país. Por lo tanto, nuestra prioridad es que no se continúen cerrando empresas y perdiendo más empleos. Nos separamos por un momento del tema económico, vamos a la pausa comercial, ya regresamos. Aquí en Centro de Noticias GOTV, y es que según dirigentes magisteriales, más de 500.000 estudiantes necesitan de internet, y para hablar un poco más sobre este tema ya se encuentra Roberto Molina en contacto en vivo.
Así es, en efecto, gracias compañeros. En estudio el tema de educación de cara a este año 2021. ¿Cómo inician las clases? Me acompaña el presidente de la Asociación de Padres de Familias de Honduras, don Andrés Martínez. ¿Qué debe garantizar en este momento, en este caso la Secretaría de Educación, a los infantes que entrarán a clases en este año 2021? Efectivamente, el Estado de Honduras debe garantizar, ya lo dice la Constitución de la República, la Ley Fundamental de Educación y todas las leyes que tienen que ver con el sistema educativo nacional, en donde el derecho a la educación debe de ser igualitario, debe de ser sin ninguna condición y además de eso debe de ser inviolable. Eso significa entonces que el Estado debe de garantizar que ningún niño se quede al margen de recibir el pan del saber. El Estado de Honduras debe de garantizarle que el 100% de los niños tenga acceso a la Internet, que no tengan ningún impedimento para poder accesar a recibir el pan del saber. Eso es fundamental. Que más de 500,000 de jóvenes, de niños y jóvenes, el año recién pasado se han quedado al margen de esto, es una violación eminente en contra de la niñez hondureña. Al final entonces lo que queremos nosotros es que si se retorna a clase, si se hace un pilotaje, ya debería de estarse trabajando. Es más, desde hace mucho tiempo se debió haber estado trabajando en el tema de infraestructura, como para garantizarle que los niños y niñas y jóvenes del país puedan retornar a clases, tal vez de manera parcial o de manera progresiva, pero lógicamente garantizándoles sistemas de bioseguridad a manera tal de que no puedan arriesgar o no deban de arriesgar sus vidas, precisamente porque el COVID vino para quedarse, y si vino para quedarse, entonces debería estarse trabajando en el tema de infraestructura y sobre todo que haya agua potable en todos los centros educativos del país, que los baños, que los sanitarios estén en buenas condiciones, pero también el techo, el piso y el acceso a los centros educativos sea también con un sistema de seguridad, de bioseguridad, que garantice, insisto, la salud y la protección de todos los niños. En este momento que no están los alumnos en las aulas, que el año pasado también no estuvieron la mitad del tiempo o casi en su mayoría, ¿debería el sistema educativo del país trabajar en la infraestructura de estos centros escolares? Es que el tema de la infraestructura debe de ser permanente. Y el año pasado, mire, a mí me ha tocado estar visitando muchos centros educativos, lamentablemente, aquí mismo en la capital, y en diferentes partes del país los centros educativos siguen cayendo. O sea, la maleza hasta dentro de los centros educativos es increíble. Los techos están cayendo. No se está trabajando de manera permanente en este tema. Yo más bien aprovecharía este importante medio televisivo a fin de poder instar a las autoridades de la Secretaría de Educación que por favor, que sean más diligentes y que de una vez por todas empiecen a trabajar con el tema de infraestructura. Mire, desde el año pasado, de junio del año pasado, el ministro dijo de que era imposible que se retornara a clases de manera presencial. Pues entonces, si él avisoraba eso, ¿por qué no se estaba trabajando de manera permanente con el tema de la infraestructura? Y hoy, insisto, hoy mismo no existen condiciones en los centros educativos para poder retornar a clases, lamentablemente. Gracias, don Andrés Martínez, el presidente de la Asociación de Padres de Familias a nivel nacional. Acerca de estas clases que inician este año 2021, el gobierno debe garantizar el servicio de internet o buscar otros mecanismos para que no haya más desertores del sistema escolar nacional. Compañeros, Arno López en cámaras a esta hora. Retornamos a Centro de Noticias GOTV. Muchas gracias a nuestro compañero Roberto Molina, y esta es la situación que se vive en el sector educativo del país. En ese momento hacemos una breve pausa comercial, no nos cambie porque ya regresamos aquí en Centro de Noticias GOTV.
esta manera nos despedimos desde Centro de Noticias GoTV, emisión Meridiano. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Que tengan una feliz tarde. Siempre recuerden quedarse con las redes sociales de GoTV y también a las 6 de la tarde estamos listas para informarle en Centro de Noticias, emisión estelar. Gracias por su fiel sintonía con Centro de Noticias GoTV. Que tengan una linda tarde.